registrados en esta conferencia. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. El día de hoy les presento al físico Sergio Edgardo de Regules Ruiz y les daré una breve semblanza. La experiencia que tiene él es físico y divulgador científico, es coordinador científico de la revista Cómo Ves de la UNAM, es autor de más de 10 libros de divulgación científica publicados en varios países, fue becario en literatura de la Fundación Civitella Ranieri de Nueva York y 2 veces finalista del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. En 2019 ganó el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, otorgado por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica. Perfecto. Pues muchas gracias. Es que estoy tratando de compartir la pantalla y al mismo tiempo ver si me puedo ver, pero creo que eso no es posible, entonces no importa. Nos arrancamos con la pantalla compartida. Aunque yo no me vea, eso es lo de menos. ¿Ya están viendo mi pantalla compartida? No. A ver. Ay, con tanto problema técnico aquí. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias a todos por estar aquí. La plática se titula Pídele al tiempo que vuelva. Es una plática que tengo desde hace muchos años armada, ha ido modificándose, pero el título se conserva y en aquellos tiempos todavía era un título que la gente podía reconocer porque era de una película que ya era vieja en aquel entonces. Ahora no sé si todavía se reconozca, pero no importa, vamos a dejarle ese título. Y la idea es la siguiente. Nada más una última interrupción. Sí lo vemos a usted, vemos su pantalla y abajo lo vemos a usted. Ahorita le voy a pedir a los profesores, anfitriones y asistentes que apaguen su cámara para que solamente se vea usted en cámara y ya su presentación. ¿Vale? Bueno, no importa mucho si no me veo yo a mí mismo, veo así ayudando para saber. Pero nosotros sí lo vemos. Ok, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, la idea es, hay un montón de películas y de historias de viajes en el tiempo desde de toda la vida, ¿no? Desde la famosa Máquina del Tiempo de H.G. Wells en el siglo XIX, películas más recientes, algunas sobre ese mismo libro de H.G. Wells, y en el fondo es un tema que alguna vez todos en algún momento hemos pensado, ¿no? ¿Qué pasaría si se pudiera viajar en el tiempo? Sobre todo, no sé, cuando pensamos si será cierto todo eso que nos dicen en la clase de historia, ¿no? Nos gustaría poder ir a comprobarlo. O bien, cuando nos da ansiedad, ¿qué pasará con el país en el futuro al que quizá no tengamos acceso porque no va a caer dentro del límite de nuestra vida? Nos gustaría saber qué va a pasar. O bien, también puede uno querer viajar en el tiempo para corregir ese terrible error que todos hemos cometido en el pasado, unos más graves y otros menos graves. Y la idea es aquí ver si esto se puede, según lo que sabemos de física, hoy en día. Y sí voy a hacer una distinción muy importante entre las leyes de la física que conocemos lo podrían permitir y si se puede tecnológicamente. Son dos cosas muy, muy distintas. Entonces, déjenme empezar con esta máquina del tiempo. Este es un reloj de bolsillo que se fabricó en 1770. Los relojeros Hicks y Evans de Londres en 1770, y yo tengo esta foto porque hace como 20 años hicimos en Universum y en el Museo de la Luz una exposición sobre el tiempo y la forma de medirlo, y para eso nos pusimos en contacto con don Luis Hernández, que es el decano de los relojeros mexicanos y un apasionado de la historia de los relojes, que tiene una colección de relojes muy bonitos, y él nos prestó, entre otras muchas piezas, este reloj Hicks y Evans de bolsillo. Esta es la parte posterior, es la parte de la maquinaria del reloj, la carátula está del otro lado. Cuando uno fabrica un reloj como este, o como cualquier otro reloj, como este por ejemplo que tengo yo aquí, del que ahorita les voy a hablar, está haciendo un montón de suposiciones acerca de la naturaleza del tiempo. Porque ¿para qué usamos estos artefactos finalmente y sus versiones modernas que están integradas aquí, ¿no? Los usamos para coordinar nuestras actividades. Y eso supone que el tiempo pasa igual en todos lados, ¿no? Número uno. Número dos, supone que el tiempo pasa a la misma velocidad todo el tiempo, a 1 segundo por segundo. Esa es otra suposición. Otra suposición es que yo puedo traer mi reloj en el bolsillo e ir de aquí para allá y no por eso va a cambiar el paso del tiempo, ¿no? A lo mejor yo me traslado a otro continente y cambiaré el horario, pero transcurrieron el mismo número de horas, ¿no? Digamos. Cambia la hora porque la Tierra es redonda, pero no cambia el paso del tiempo. Entonces, este reloj
y cualquier otro encarna perfectamente la idea del tiempo que usamos todos los días para coordinar nuestras actividades, y que cuando se construyó este reloj tenía ya cerca de 100 años, que había quedado muy bien establecida en las leyes de la física, sobre todo en el trabajo de mi tío Isaac Newton, que había había especificado las características del tiempo, por lo menos para los físicos, de esta manera, ¿no? El tiempo, número uno, pasa todo el tiempo sin que podamos hacer nada para contrarrestarlo, pasa a la misma velocidad todo el tiempo, pasa igual para todo el mundo, esté donde esté y vaya a donde vaya, ¿no? Entonces, un reloj es la encarnación de la idea newtoniana del tiempo por el que regimos todas nuestras actividades. Y si no fuera así, pues no podríamos coordinarnos y, por ejemplo, coincidir todos los que estamos aquí virtualmente en el tiempo. Este es un ferrocarril y les quiero hablar del ferrocarril porque aquí está otro reloj. Este es este reloj que ven ustedes aquí. Este reloj es un reloj de ferrocarrilero y yo lo tengo porque me lo dejó mi abuelita cuando murió en 1993. Este reloj fue de mi abuelo en los años 30 y 40, él lo llevaba en su bolsillo, aunque era petrolero y no ferrocarrilero. Y cuando conocí a Luis Hernández en la ocasión de aquella exposición en el Museo de la Luz, Luis me contó mucho sobre la historia de los relojes de ferrocarrilero. El caso es que estos relojes se usaban desde fines del siglo XIX, son aparatos muy precisos y muy bien hechos, completamente mecánicos, pero que se usaban en las vías del tren, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Cuando había una línea de tren que iba, por ejemplo, de Chicago a Nueva York, pues era muy importante coordinar las actividades a lo largo de la vía y en los mismos trenes, ¿no? Saber en las estaciones distintas, aunque fuera distinta hora en cada estación, todo el mundo tenía que tener la misma idea del paso del tiempo para coordinar los pasos de los trenes que iban para un lado con los trenes que iban para el otro, sobre todo porque muchas veces era la misma vía. Entonces uno no quería que hubiera accidentes y por eso eran necesarios estos relojes. Y Luis Hernández, cuando fui a verlo a su taller en el barrio de Tepito, de esta bonita ciudad, me enseñó un catálogo en el que venían las distintas marcas de relojes con los números de serie y entonces uno podía saber cuándo se construyó cada reloj. Este reloj es un reloj marca Elgin, se fabricó en Estados Unidos y el número de serie indica que fue fabricado en 1924 y sigue siendo la misma idea del tiempo, ¿no? Si todos traemos un reloj es porque suponemos que el tiempo transcurre igual para todo el mundo y que transcurre igual en el tren que en la estación, en Chicago que en Nueva York y en poblaciones intermedias, ¿no? Lo chistoso es que para cuando se construyó este reloj, hacía ya casi 20 años, que por lo menos para nosotros los físicos la idea del tiempo había cambiado por completo. Pero antes de hablarles de eso, vamos al taller de Luis Hernández. Aquí está una pared llena de relojes en el taller de Luis. Esta pared normalmente la uso para decir qué sucedería si ponemos a funcionar todos estos relojes a la vez, ¿no? No me voy a tardar mucho en eso aquí porque tenemos muy poquito tiempo, entonces nada más les enseño la bonita pared que tenía Luis en su taller de relojes mecánicos que tenía que reparar, solo para decirles que un reloj mecánico, pues si uno lo cambia de hora, no por eso cambia el tiempo, ¿no? El reloj mecánico simplemente es un artefacto que va en el río del tiempo, arrastrado inconteniblemente por su corriente como todo lo demás, y el que nosotros le movamos al mecanismo no va a afectar en absoluto el paso del tiempo, que sigue siendo rígido y newtoniano. Aquí hay otro punto de vista interesante acerca de la naturaleza del tiempo. Este es Superman. Y aquí lo vemos en la primera película que hubo de Superman, allá por el año 79, este es Christopher Reeve haciendo de Superman, y en esa película, Lex Luthor, que es el archienemigo de Superman, se había robado unas bombas atómicas porque quería meterlas en la falla de San Andrés, que es una separación entre placas tectónicas que recorre el estado de California, y hacerlas explotar ahí para desprender una parte de California y apropiarse de esas tierras que ahora... Si logra desprender la falla de San Andrés, se van a convertir en terrenos frente al mar, ¿no? Para venderlos luego muy caros. Entonces Lex Luthor está a punto de llevar a cabo su nefasto plan y en cierto momento va Luisa Lane, que es reportera y la novia de Superman, va por una carretera a toda velocidad porque quiere llegar a tiempo para impedirle a Lex Luthor llevar a cabo sus nefastas intenciones, cuando de repente se le queda parado el coche sin gasolina junto a un risco en California, ¿no? Un peñasco así gigantesco. Entonces ahí está Luisa Lane dándole a
a la ignición y el coche no prende, pues porque, claro, no tiene gasolina. Y en eso, pues Lex Luthor hace explotar las bombas, se produce un tremendo terremoto. Con ese terremoto se desprenden rocas del risco, se abre la tierra, se traga el coche de Luisa Lane, lo cubre de piedras y total que Luisa Lane se muere. Y en eso llega Superman, que por primera vez ha llegado demasiado tarde, raro en él, y se da cuenta de lo que pasó. No llegó a tiempo para impedir la muerte de su amada y entonces con un gesto de dolor toma una terrible determinación. Y entonces lo vemos que sale volando a toda velocidad, en eso corte a la Tierra, el planeta Tierra visto desde fuera, que empieza, que lo vemos además girando, ¿no? Para el lado que gira. Y paréntesis, si estuviéramos afuera, ¿notaríamos que gira? Pues no, ¿verdad? Porque gira muy despacito, es una vuelta cada 24 horas y nosotros estamos afuera del planeta en reposo respecto a las estrellas. Pero pues si no, no se entendería lo que pasa en la película, entonces lo vemos moverse por licencia poética, no importa, supongamos que sí, y entonces se ve que sale un puntito de la Tierra y empieza a volar alrededor, ¿no? Rodeando la Tierra, pero en la dirección contraria a la de su movimiento, y empieza a dar vueltas cada vez más rápido, inmediatamente entendemos que es Superman, y entonces empieza a girar y a girarnos así, cada vez más rápido, cada vez más rápido, se ve que la Tierra se empieza a detener, no se frena así, y entonces poco a poco, con mucho trabajo, la Tierra empieza a girar en el sentido opuesto, con lo cual volvemos a la escena de Luisa Lane, vemos que las piedras saltan otra vez y se acomodan en sus lugares, el coche de Luisa Lane sale de la cuarteadura en el piso donde se había caído, se vuelve a cerrar todo, y Luisa Lane está otra vez dándole a la ignición. Corte. Bueno, ¿qué se supone que pasó ahí? Lo que nos están queriendo decir en esta película es que Superman frenó la Tierra y le echó en reversa, le hizo girar en el sentido opuesto y con eso hizo retroceder el tiempo. Ahora, ¿quién cree que eso funcionaría? Lástima que no puedo ver sus manos, pero creo que a todo el mundo le queda claro que eso no funcionaría porque el tiempo no lo dicta un planetita insignificante en una galaxia insignificante del universo, ¿no? Que esté dando vueltas. Si desaparece la Tierra o no desaparece la Tierra, pues el tiempo va a seguir transcurriendo en todo el resto del universo, que es muy vasto. Y no se preocupa de lo que pasa en este planetita ridículo y absurdo que solo es importante para nosotros. Entonces, no es la rotación del planeta la que hace que transcurra el tiempo, ¿no? Si la frenas, lo único que lograría Superman, frenando el planeta, sería que por inercia los mares y la atmósfera se siguieran de largo, girando en la misma dirección, y produciría unos huracanes y unos maremotos y unos tsunamis espantosos que acabarían con la civilización, posiblemente. Eso es lo único que lograría Superman si frenara la Tierra y la pusiera a girar en el sentido opuesto. No que el tiempo fuera en reversa, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos si queremos viajar en el tiempo? Bueno, aquí hay un cuadro de Salvador Dalí. Este cuadro se llama En busca de la cuarta dimensión. Salvador Dalí es un pintor surrealista catalán de principios del siglo pasado, y era un apasionado de la ciencia, tenía suscripciones a revistas científicas y entonces estaba muy enterado de lo que pasaba en la ciencia. Y por eso pintaba en sus cuadros aparecen muchas veces estas cosas que se ven aquí, que es lo que él llamaba un reloj blando. Aquí no se ve muy, muy bien, pero esto es un reloj como una pizza aguada, ¿no? Y con eso quería dar a entender una idea relativamente reciente en la física, que es de la que les hablé hace un momento. Y esa idea tiene que ver con este señor y este lugar. Este es mi tío Albert. Y mi tío Albert en 1905 trabajaba muy cerca de esta plaza, en la ciudad suiza de Berna, y trabajaba en una oficina de patentes, no en un instituto de investigación ni en una universidad, como correspondería a un egresado de la carrera de física de una prestigiosa escuela, porque nadie había querido darle un trabajo académico, porque sus profesores, o por lo menos uno de sus profesores, se había encargado de hablar mal de él para que nadie le diera ese puesto, porque Einstein era un poco irrespetuoso y latoso en sus clases y no le caía bien a un profesor que se llamaba Herr Weber. El caso es que solo pudo conseguir un trabajo en la oficina de patentes y ahí estaba trabajando cuando tuvo varias ideas. Es una historia muy famosa sobre Einstein. Publicó por lo menos 3 artículos muy importantes ese año, pero el más importante para lo que nos concierne a nosotros es uno en el que trataba de reconciliar 2 áreas de la física de su época que se daban de patadas. Los físicos llevaban ya un par de décadas muy preocupados por un problema, y es que
por un lado, la mecánica, que es la física del movimiento y que había servido muy bien para incluso predecir la existencia de nuevos planetas en el siglo XIX y cosas así. Y el electromagnetismo, que era la teoría de las corrientes eléctricas, los imanes, la luz y un montón de cosas, las dos funcionaban muy bien por separado y eran grandes logros de la física del siglo XIX, pero juntas se daban de patadas y se contradecían. Entonces muchos habían tratado de reconciliarlas y nadie lo había logrado hasta que Einstein, trabajando en su oficina de patentes a los 26 años, era muy joven, decidió tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, vamos a tratar de empatarlas, y lo logró. Y la forma en que lo hizo, en que reconcilió estas dos ramas de la física, se llama la teoría especial de la relatividad, y no vamos a entrar en muchos detalles, nada más que Einstein sí se atrevió a ir muy, muy lejos, a donde otros físicos no se habían atrevido, para reconciliar las dos ramas de la física que se daban de patadas. Y lo hizo, por supuesto, a un costo muy alto, porque tuvo que modificar nuestras ideas del espacio y, sobre todo, nuestra idea del tiempo. Y solo voy a hablar de eso, podríamos hablar de la teoría de la relatividad un montón, pero básicamente en la teoría especial de la relatividad hay dos cosas que nos interesan aquí. Implica que no era cierto eso de que el tiempo pasaba igual para todos. Resulta que si algo está en movimiento, el tiempo está igual. Para un objeto, para un pozo, por lo menos si yo veo pasar, por ejemplo, un avión, en el avión el tiempo no transcurre igual que para mí. Esa es una de las consecuencias, una de las muchas consecuencias de reconciliar la mecánica con el electromagnetismo a la Einstein. Y la otra es que hay una velocidad máxima en el universo, es la velocidad de la luz. Nada puede alcanzar la velocidad de la luz, aunque se pueda acercar todo lo que quiera. Y mientras más se acerca un objeto a la velocidad de la luz, más se notan estas diferencias que nunca habíamos notado en el paso del tiempo, ¿no? Más relativistas se vuelven las cosas. Para ilustrar en qué consiste esta nueva forma del paso del tiempo, me gusta hacerlo con esta historia. Imagínense que tenemos dos hermanos gemelos que se llaman Pepe y Paco, y que Pepe y Paco se acaban de comprar una bonita moto. Y Pepe y Paco viven con su abuelo en una casa, y el abuelo tiene la manía de que le gusta cenar siempre a las 8 de la noche y no se sienta a cenar a menos que estén sus dos nietos sentados a la mesa. Entonces un día Pepe le dice a Paco, oye, voy a dar una vuelta en nuestra moto nueva. Y Paco le dice a Pepe, muy bien, pero no te tardes porque ya sabes cómo se pone el abuelo si no estamos los dos para cenar. Sí, no te preocupes, ¿qué hora es? Las 7 en mi reloj, en el tuyo, sí, también en el reloj que tenemos ahí al fondo, el reloj del abuelo, son las 7, perfecto. No te preocupes, yo a las 8 ya estoy aquí. Entonces agarra a Pepe muy feliz y se va en su moto, ¿no? Paseando, hasta que de repente mira su reloj y dice, ya son 7:15, más vale que emprenda el regreso. Y regresa, muy ufano, exactamente a las 8 de su reloj, toca el timbre en la puerta de su casa, diciendo, qué bárbaro, qué puntual soy. Y se lleva una sorpresa tremenda cuando sale su hermano con la cara desencajada y le dice, ¿dónde estabas, idiota? ¿No? Y pues fui a pasear, ¿no? Te dije, ¿no? Sí, pero qué barbaridad, mira la hora que es. Y pues son las 8, ¿no? Y entonces el hermano ve que sí, el reloj de Pepe dice las 8 y dice, qué cínico eres, qué cínico eres. Moviste tu reloj para hacerme creer que se te descompuso el reloj y pensaste que eran las 8. Mira la hora que es, le dice Paco a Pepe furioso. Y en efecto, cuando Pepe mira el reloj del abuelo que está ahí al fondo del comedor, ve que son, lo que sea, las 11 de la noche. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Pepe, Paco y el abuelo acaban de ser víctimas de lo que se conoce como la dilatación del tiempo en la teoría especial de la relatividad. Como él se fue, iba en la moto, para él el tiempo transcurrió distinto y básicamente transcurrió menos tiempo para él que el tiempo que transcurrió en su casa para Paco y el abuelo. Ahora, claro, las diferencias no se notan realmente a las velocidades de una moto. Por eso nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? No nos habíamos dado cuenta hasta 1905 de que sucedían estas cosas con el tiempo, y de hecho no necesitamos tomarlas en cuenta en nuestra vida cotidiana y seguimos usando relojes para coordinarnos, y ni cuando vamos en avión tenemos que cambiar el horario, pero el paso del tiempo, ¿no? Si en el vuelo transcurrieron 5 horas, también transcurrieron 5 horas en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces estos efectos no se notan más que a velocidades muy grandes. ¿Qué tan grandes? Pues
comparables a la velocidad de la luz. Ya mencioné que no podemos alcanzar la velocidad de la luz, solo las partículas que tienen masa igual a cero, como las de luz, pueden ir a la velocidad de la luz, pero si tú tienes masa, entonces no puedes llegar. Te puedes acercar todo lo que quieras. Pero entonces estos efectos no se notan. De hecho, un día me puse a hacer el cálculo y a la velocidad de un avión, bueno, ni a la velocidad de un avión, que es, digamos, 10 veces más que la de una moto rápida, se notan estos efectos. Si Pepe quisiera ganarle a Paco y al abuelo un segundo viajando en avión, tendría que hacer el equivalente de 100,000 millones de viajes de ida y vuelta a Europa para ganar un mísero segundo con este efecto relativista. Entonces, por eso no nos habíamos dado cuenta, porque solo se notaría a velocidades muy altas. Ahora, fíjense que esto nos sugiere una manera de viajar al futuro, porque básicamente si para Pepe transcurrió 1 hora, pero en su casa transcurrieron más, y depende de qué tan rápido y cuánto tiempo se haya ausentado Pepe, serán más o menos horas, pero digamos, transcurrieron 4 o 5 horas. Entonces, en cierta forma, Pepe viajó al futuro. Y lo podemos ver mejor si nos imaginamos que en lugar de una moto, Pepe se metiera en una nave espacial. Y vamos a suponer que esta nave espacial hace el siguiente viaje, se va a una estrella, ¿no?, de aquí a cierta estrella que está por allá, y para ir cómodos, esta nave va acelerando con una aceleración que produce un jalón igual al que produce nuestro peso en la Tierra, ¿no? Las aceleraciones siempre se sienten como un jalón. Bueno, pues lo que hacemos es que ponemos el piso de la nave así y hacemos que los motores impulsen en esta dirección para que ese jalón lo sintamos como nuestro propio peso. Y así a la mitad del camino la nave da la vuelta y ahora va frenando, pero con la misma aceleración. Ustedes recordarán que en física aceleración quiere decir cambio de velocidad, ya sea para aumentarla o para disminuirla. Entonces, frenar también es acelerar, digamos. Y en estas condiciones se hace un viaje a esa estrella, paramos para ir al baño y luego nos venimos de regreso. Bueno, en estas condiciones, fíjense lo que pasaría con el tiempo. Esta es una tabla que saqué de un libro muy bonito que se llama Máquinas del Tiempo. Esto es lo que pasaría con el tiempo en la nave en estas condiciones, ¿no? En que nos vamos con una aceleración de una gravedad, de un g, como decimos los físicos, tanto de ida como de vuelta. En otras condiciones las diferencias van a ser distintas, pero fíjense sobre todo en estas dos columnas, las primeras dos, las otras no me interesan tanto. Si en estas condiciones Pepe se fuera 1 año, al volver a la Tierra habrían transcurrido 1 año y 1/100ª de año, o sea, 1 año y 3 días, o sea, no habría mucha diferencia. Quizás si checaran sus calendarios, nada más verían que difieren por 3 días, pero ahí estarían Paco y el abuelo para recibirlo cuando volviera, ¿no? De todas maneras. Si Pepe se va 2 años, en la Tierra habrán transcurrido 2 años y alrededor de 1/10 de año, más o menos 2 años y 1 mes. La diferencia tampoco es muy notable. A lo mejor ahí sigue estando el abuelo para recibirlo con un gran banquete. Si Pepe se va 5 años, al regresar en la Tierra habrán transcurrido 6 años y medio. Si se va 7, habrán transcurrido 11 años y medio. Estoy un poco preocupado por el abuelo. Si se va 10, cuando vuelva en la Tierra habrán transcurrido 25 años y medio. Y si se va 20, en la Tierra habrán transcurrido casi 340 años, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo esto es una especie de máquina del tiempo, ¿no? Por el simple expediente de agarrar un vehículo y transportarse a grandes velocidades, ir y volver, para él habrá transcurrido cierto tiempo, pero aquí, para los que no se movieron, transcurrió un tiempo mucho mayor. ¿Qué tanto mayor? Pues depende de qué tanto se acerque a la velocidad de la luz y cuánto tiempo se vaya. Entonces, fíjense que esta es una forma, la relatividad especial nos ofrece una forma de viajar al futuro. Haz un viaje muy rápido, o sea, a gran velocidad, no muy rápido, tienes que ir bastante tiempo, a un lugar y regresa, y entonces habrá transcurrido un tiempo distinto en la Tierra y quizá te puedas arreglar para que ese tiempo sean siglos y entonces tú puedas regresar a un tiempo al que no tendrías acceso de otra manera. Por supuesto, pues cuando vuelva Pepe a esta Tierra 340 años después, ya no van a estar ni Paco ni el abuelo y posiblemente las cosas hayan cambiado mucho. Y miren lo que pasa si se va más tiempo, ¿no? Bueno, así se puede manipular el tiempo para viajar al futuro. Falta mucho para que podamos construir las naves suficientemente rápidas, suficientemente cómodas para poder estar adentro 20 años e ir y volver. Eso todavía no lo tenemos tecnológicamente, pero fíjense que esto nos dice que por lo menos las leyes de la física que conocemos hace 120 años
nos permiten hacerlo. No así la tecnología, pero las leyes de la física sí. Bueno, y si quisiéramos regresar, tendríamos entonces que viajar al pasado. ¿Cómo le hacemos? ¿Echamos la nave en reversa? ¿Nos sentamos con la espalda para adelante? ¿Funcionaría eso? Pues seguramente no, ¿no? Porque digo, en un tren, en esta nave que fuera a toda velocidad, no es por sentarse con la espalda hacia el frente de la nave que vas a viajar al pasado en lugar del futuro, ¿no? Y para ilustrar esta segunda parte de los viajes al pasado, que son totalmente distintos que el futuro, uso otra pieza de Salvador Dalí, que es este prendedor, que se llama El Ojo del Tiempo por razones más o menos obvias. Y viajar al pasado va a ser totalmente distinto. Ni siquiera voy a tener que hablar de física para darnos cuenta de que es muy, muy, muy distinto el problema de volver en el tiempo que de adelantarse en el tiempo. Y bueno, esta me lo va a saltar. Para empezar, pues aquí tienen ustedes una película bien conocida. Y en esa película, si ustedes recuerdan, el personaje de Michael J. Fox, Marty, viaja al pasado con el bonito coche del Doc Brown y se encuentra con sus papás cuando iban en la secundaria, ¿no? O en la prepa, y cuando todavía no eran novios. Y resulta que por las cosas que le suceden cuando va a la época en que sus papás eran jóvenes, pues resulta que está a punto de impedir que sus papás se hagan novios, básicamente porque la mamá le empieza a hacer ojitos a él y a no hacerle caso al papá, lo cual suena terrible. Pero esto es un problema muy importante. Si se pudiera viajar al pasado, ¿qué me impediría a mí ir y hacer algo que impida mi propio nacimiento, ¿no? Porque básicamente es lo que está haciendo Marty, ¿no? Si sus papás nunca se casan, pues nunca lo van a tener a él. Y ahí el problema es ese. Si él viaja al pasado e impide su propio nacimiento, ¿cómo pudo después viajar al pasado para impedir su propio nacimiento si nunca nació? Bueno, esto tiene un nombre. Este problema de los viajes al pasado es tan importante que incluso tiene un nombre, se llama la paradoja del abuelo. Y en la versión original, el cronoviajero retrocede en el tiempo y mata a uno de sus abuelos antes de que puedan concebir a su papá o a su mamá o a quien sea, con lo cual impide su propio nacimiento. Yo nunca he acabado de entender por qué tiene que ir a matar al abuelo y no, por ejemplo, al padre o a sí mismo en la infancia. ¿Será que es menos feo matar al abuelo y por eso se llama la paradoja del abuelo? Pero no lo sé. Aquí tenemos un primer problema. Si resulta que el universo está hecho de tal manera que podamos retroceder en el tiempo, ¿qué nos va a impedir alterarlo de una manera que sea incompatible con nuestra propia existencia? Bueno, paradoja del abuelo. Terrible problema, ¿cómo lo resolvemos? Digo, a hay maneras de sacarle la vuelta un poco, no las podemos discutir, porque no tenemos mucho tiempo. Y para hablar de un segundo problema, aquí está otra película. Esta es la película que se llamaba Pídele al tiempo que vuelva. Y en esa película, el personaje principal es Richard Collier, que es un dramaturgo, escribe obras de teatro, que está un día en el teatro preparando todo para el estreno de una de sus obras, en 1979, cuando de repente se aparece una viejita decrépita en el escenario. Va hacia él, le aferra la mano, trae algo en esa mano, no se ve muy bien qué es, y le dice a Richard con voz cascada, vuelve a mí. Y se va. Bueno, no creo que se vaya tan rápido, yo creo que se va y lleva. Total que desaparece y cuando Richard abre la mano tiene un reloj como este. Y dice, bueno, ¿y esta señora quién es? ¿Y por qué vuelve a mí? ¿Yo de qué la conozco esta señora, no? Y empieza a hacer averiguaciones y descubre que esa señora es Elise McKenna, que era una actriz que fue muy famosa a principios del siglo y de repente un día en 1912 había abandonado para siempre el teatro y había vivido recluida en su casa todos esos años hasta 1979. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo, no? Bueno, total, para no hacerles el cuento largo, Richard se las arregla para viajar en el tiempo a 1912, de una manera un poco jalada, pero bueno, es licencia poética y la película es una película de amor, no de ciencia ficción, o sea que no importa mucho. Viaja al pasado, conoce a Elise de joven, se enamoran, por supuesto, y en cierto momento, en la escena culminante de L'amour, él le da el reloj a ella. Y ahí podemos cortar con la película porque tenemos otro gran problema. Porque ese reloj, él lo tenía porque se lo dio ella en 1979, pero ella lo tenía porque se lo dio él en 1912. Entonces, ¿de dónde salió ese reloj? ¿Quién lo fabricó? ¿No? Porque ese reloj aparece en el tiempo en 1912 y sale en 1979. No hay ningún momento en que alguien haya fabricado ese reloj. Esto también tiene nombre, se llama paradoja de la información, y es otro gran problema
que ni siquiera tienen nada que ver con la física para pensar en viajes al pasado. Pero el peor problema de todos es una que se llama la paradoja sexual. Tiene ese incitante nombre. Y el peor ejemplo que conozco de la paradoja sexual está en un cuento de un escritor de ciencia ficción que se llama Robert Heinlein. Y aquí en este libro hice hace ya muchos años un resumen de ese cuento que les voy a leer porque es tan enredado que nunca me lo he podido aprender de memoria en todos estos años. Entonces fíjense lo que dice. Dice, Jane, una recién nacida, es abandonada en un orfanatorio en 1945. Pasa el tiempo, en 1963 conoce a un vagabundo y se enamora de él. Queda embarazada. El vagabundo la abandona. Durante un parto difícil, los médicos descubren que Jane es hermafrodita. Esto quiere decir que es hombre y mujer al mismo tiempo. Sucede a veces. Y se ven obligados a convertirla en hombre para salvarle la vida. Alguien rapta al bebé y Jane, a quien supongo que ahora tendremos que llamar John, se da a la bebida y se convierte en vagabundo. En 1970 conoce en un bar a un amable anciano al cual le cuenta la tragedia de su vida. El anciano le ofrece la posibilidad de viajar al pasado y vengarse del vagabundo que la abandonó. Jane regresa a 1963 y se enamora de una joven huérfana Jane John, ¿no? A quien luego deja embarazada. El anciano viaja 9 meses al futuro, rapta al bebé y lo deposita. 1985 y al paso de los años, Jane o John, como ustedes quieran, se reforma y se dedica a viajar en el tiempo. Ya anciano, Jane conoce a un vagabundo en un bar de 1970. Me encantaría ver sus caras en este momento, no puedo. Pero ¿se dieron cuenta de qué pasó ahí? El problema es que todos los personajes de esta historia, todos, el vagabundo, el papá, la mamá y el hijo, son la misma persona. Entonces, esta es la peor paradoja. Si se pudiera viajar al pasado, ¿qué nos impide entrar en una situación tan espantosa como esta? Bueno, pues pensando en esas cosas, hace muchos años, en 1992, mi tío Stephen Hawking, a quien vemos aquí muy feliz, en caída libre en un avión, que va en caída libre, se le ocurrió escribir un artículo en el que decía, bueno, en vista de todas las paradojas y que sería verdaderamente muy extraño, seguramente no se debe poder viajar al pasado. Seguramente el universo debe estar hecho de tal manera que no se pueda viajar al pasado, dijo Hawking. Y esto se llama la conjetura de protección de la cronología de Hawking. No es una demostración matemática, es nada más un alegato que dice, pues sería muy extraño que se pudieran todas estas cosas, ¿no? Las paradojas que les acabo de platicar, y por lo tanto sería un universo muy inconsistente si se pudiera viajar al pasado. Seguramente no se puede, y quién sabe por qué, pero no se puede. Eso, por supuesto, no les ha impedido a los físicos, al mismo Hawking tampoco le impidió, seguir pensando en cómo se podría hacerle para viajar al pasado. Y dos claves están en otra de las teorías famosas de nuestro tío Albert, a quien vemos aquí considerablemente más viejo y en una foto completamente truqueada. Esto nunca sucedió. Pero básicamente tiene que ver otra vez con las teorías de la relatividad. En la teoría especial, que es la de 1905, que reconciliaba esas dos ramas de la física, se demuestra que nada que tenga masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Pero también se puede demostrar, manipulando las matemáticas de la teoría, que si algo viajara más rápido que la luz, quién sabe cómo, pero si algo se desplazara de un punto A a un punto B de tal manera que llegara antes de lo que llegaría la luz, entonces también podría viajar al pasado. Claro, en la teoría especial lo que sucede es que también te salen las matemáticas que ese objeto tendría que tener propiedades rarísimas y por lo tanto seguramente no existe. Y con eso se salva el universo tal cual lo conocemos. Pero básicamente si tú puedes ir más rápido que la luz, es bien sabido que podrías retroceder en el tiempo. Ahora, 10 años después, Albert Einstein publicó otra teoría relacionada con la primera, pero es una teoría de la gravedad que se llama la teoría general de la gravedad, de la relatividad, perdón, y es la que está detrás de los hoyos negros y un montón de cosas así. Y básicamente, me encantaría platicarles cómo no es tan difícil, pero básicamente describe la fuerza gravitacional como una deformación, una curvatura en el espacio-tiempo. Y la idea aquí es decir, bueno, no podríamos curvar el espacio-tiempo de tal manera que un objeto pueda ir del punto A al punto B y llegar más rápido que la luz por algún subterfugio extraño que tenga que ver con la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, y la gente se ha puesto a buscar un montón de cosas, solo les voy a platicar dos.
Una tiene que ver con esta escena de la película Contacto, muy bonita. Es sobre un libro que escribió Carl Sagan, que era un astrónomo y un gran divulgador de la ciencia. Y en 1985 escribió una novela en la que necesitaba que sus personajes viajaran de aquí al centro de la galaxia rapidísimo y volvieran básicamente a tiempo para la hora de la merienda. El problema es que el centro de la galaxia está a 30.000 años luz, y si no podemos ir más rápido que la luz, pues tardaríamos mínimo 30.000 años en ir y 30.000 en volver, entonces es muy difícil regresar para la hora de la merienda. Entonces Carl Sagan le preguntó a su amigo Kip Thorne, que es un gran relativólogo, todavía vive, le acaban de dar el premio Nobel en 2017 por otras cosas, y Kip Thorne y le preguntó, oye, ¿no habría una forma con la teoría de la relatividad general para sacarle la vuelta a esto? Y Kip Thorne le dijo, sí, mira, existen unas soluciones de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general que son como una especie de túnel en el espacio-tiempo que se llaman agujeros de gusano, y esas te podrían servir porque te permitirían ir casi instantáneamente de aquí al centro de la galaxia. Entonces podrías usar eso, porque Carl Sagan al principio había puesto que caían en un agujero negro y luego salían por otro lado, y Kip Thorne le dijo, no, agujero negro no, porque del agujero negro no sales. Entonces no uses agujero negro, usa agujeros de gusano. No sabemos si existen, pero bueno, son una solución legítima de las matemáticas, entonces tú úsalos. Y aquí ven ustedes el resultado en la película de 1997. Ahora, fíjense que con el agujero de gusano podemos llegar de aquí al centro de la galaxia instantáneamente, o sea, antes que la luz, y eso quiere decir que un agujero de gusano nos las podríamos arreglar para usarlo también como máquina del tiempo para viajar al pasado. No puedo entrar en detalles porque no tenemos tiempo. Se podrían decir cosas interesantes sobre cómo convertir un agujero de gusano en una máquina del tiempo, lo dejamos para otra ocasión, pero lo que sí les quiero enseñar es, la diapositiva anterior era pura fantasía, era una película de 1997. En cambio, esta imagen sí es una simulación perfectamente correcta, con las matemáticas correctas, de cómo se vería un agujero de gusano si estuviera en ese lugar que ven ahí. De hecho, lo que está atrás creo que es un Instituto Max Planck de gravitación o algo así, en Alemania. Y ahí hicieron una simulación por computadora de cómo se vería si tuviéramos la entrada de un agujero de gusano puesta ahí enfrente. Y básicamente lo que veríamos es una región esférica que deformaría la luz como una lente, un poquito como una lente, veríamos los objetos deformados alrededor, y adentro de esa esfera vemos el otro lugar y el otro tiempo con el que conecta. Y para ir a ese otro lugar y otro tiempo nada más tendríamos que meternos en esa esfera. Ahora hay un problema con los agujeros de gusano, y es que sí son soluciones legítimas de las ecuaciones y bla, bla. El problema es que para formarlos se requieren también materia con propiedades rarísimas, igual de que lo que les platicé hace un momento, rarísimas que no creemos que existan. Entonces, básicamente, pues existen teóricamente, pero no se pueden fabricar hasta donde sabemos, y además serían muy, muy, muy inestables. No podrías meterte y usarlos para viajar, porque en cuanto pusieras el dedo gordo del pie adentro, esa cosa se colapsa y desaparece. Entonces, bueno, muy bonito para películas, muy bonito para cuentos, pero no parece que vaya a funcionar, pero bueno, serviría para viajar al pasado. La otra historia que les quiero contar, me gusta contarla, ya con eso terminaremos, porque tiene que ver con un personaje que es mexicano, es del UNAM y además es súper amigo mío de toda la vida, que se llama Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre es experto en la teoría general de la relatividad, y cuando estaba haciendo su doctorado hace 30 años en el Reino Unido, a él le gustaba mucho ver Star Trek, la serie Viaje a las Estrellas, en las que hay una nave espacial que viaja de una estrella a otra a velocidades superiores a la de la luz mientras Einstein se revuelca en su tumba. Y como a Miguel le gustaba mucho Star Trek, pero también le gustaba mucho la teoría de la relatividad y la física de verdad, un día dijo, bueno, ¿no habría una manera de que la nave Enterprise viaje más rápido que la luz sin que Einstein se revuelque en su tumba? Y el caso es que en un par de días logró encontrar otra solución de las ecuaciones de Einstein, las mismas que les mencioné hace rato, una solución que permitía hacer exactamente eso. Los detalles los vamos a platicar Miguel y yo en un libro que saldrá en el transcurso de este año. Espero que les pueda yo anunciar cuándo. Los detalles de cómo se le ocurrió la idea, pero básicamente funcionaría, bueno, aquí estamos Miguel y yo con otro amigo en aquella época, justo en aquella época en la que se le ocurrió, y básicamente funcionaría así. Aquí está Miguel explicándole cómo funcionaría su idea a don Michio Kaku, que es un famoso divulgador estadounidense.
Y ahí los ven ustedes que están en una banda transportadora como las que hay en los aeropuertos, ¿no? Donde uno se sube y la banda lo lleva. Bueno, la idea de Miguel consiste más o menos en lo mismo. Uno tiene una región del espacio y del tiempo donde pone su sillón preferido y luego lo único que tiene que hacer para desplazarse a la velocidad que uno quiera, incluso más rápido que la luz, es frente a la silla comprimir el espacio-tiempo y detrás de la silla expander el espacio-tiempo. Y las dos cosas sabemos que pueden suceder, ¿no? En el principio del universo hay un momento de expansión muy rápida que podría ser lo mismo que pasa detrás de la silla de Miguel. Y sabemos que también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Hacer comprimir el espacio-tiempo. Y básicamente sería un poco como ir en una banda transportadora en la que tú no te estás moviendo respecto a tu espacio local, pero la banda te está llevando, expandiendo el espacio detrás de ti y comprimiéndolo adelante, ¿no? Es una muy buena metáfora la de la banda transportadora para la idea que tuvo Miguel Alcubierre en 1994 y que desde entonces se llama el Warp Drive de Alcubierre y se volvió famosísimo entre los fans de Star Trek y lo siguen buscando después de 30 años para dar conferencias de esto. Él está un poquito harto, pero básicamente sería una forma de viajar más rápido que la luz sin violar la teoría de la relatividad. Tiene los mismos problemas que el agujero de gusano. No se puede poner en práctica porque requiere materia con propiedades muy extrañas que no creemos que existan. El mismo Miguel dice, no, eso no existe, esto no se va a poder, ¿no? Es bonito que haya esta solución teórica, pero básicamente no se puede poner, no se puede implementar, ¿no? Pero fíjense cómo también nos serviría para viajar al pasado. Así pues, hemos visto dos posibles soluciones, pese a las paradojas, que nos permitirían viajar al pasado con la física que conocemos hoy. Entonces, uno se pregunta muy bien, ¿y dónde están los viajeros del tiempo? ¿Por qué no los vemos? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta podría ser varias, ¿no? Una, a lo mejor sí están, a lo mejor todos ustedes son viajeros del tiempo y vinieron a verme a esta época a morirse de risa con las tarugadas que digo, y no me lo van a decir. Otra es que posiblemente, no sé, cuando se invente cómo viajar al pasado, el Warp Drive de Alcubierre, digamos, cuando se logre hacer, resulta que solo se puede viajar al pasado en brincos de 60 millones de años, o a lo mejor en esa sociedad está prohibidísimo, es pecado viajar en el tiempo, o bien podría ser que no haya viajeros del futuro porque el futuro está desierto. Y con este alegre pensamiento, y aquí algunas portadas de libros míos por si quieren comprarlos y leerlos, terminamos con esta sesión. Muchas gracias. No sé cómo salirme de la presentación. Creo que sí. Ya nos salimos. Muchísimas gracias. Estamos en el tiempo, me parece. Creo que ya no queda tiempo para preguntas, pero ha sido un placer estar aquí con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro ponente, Sergio de Regules. Muchísimas gracias por la interesante plática que nos pudiste ofrecer. No sé si damos 5 minutitos de unas Por mí preguntas. sí, pero supongo que también tendrán que, no sé si, o sea, la gente se... En fin, yo encantado, como ustedes quieran. Sí, vamos a abrir 5 minutos de preguntas. Pueden ir levantando la mano. Aquellos, Hay un montón. ¿Qué hacemos? ¿Se les puede dar forma de que pongan el audio para hablar? Sí. Sí me pueden ayudar, Miss Claudia. A ir otorgándoles el audio. Sí. Nada más ahorita el problema es que a mí no me están apareciendo las manitas levantadas. ¿Me podrías dar algunos nombres para irlos activando los micrófonos? Ah, ok. Mariana Janet. ¿Puedo pasar? Sí. Ok. Adelante, Mariana. Me gustó mucho la conferencia, la verdad estuvo muy buena. Y tengo una pregunta sobre Pepe, ¿no? La situación de Pepe. Si Pepe se fuera 10 años transcurridos en la nave y se transcurrieron 25.5 años en la Tierra, ¿cuál sería la edad de Pepe? O sea, ¿Pepe envejece 10 años o envejece a los 25? No, esa es la cosa. O sea, tú te vas y
tú mides el tiempo, o sea, tu tiempo, lo que transcurrió para Pepe son 10 años. Eso quiere decir que sus relojes midieron 10 años, que él envejeció 10 años, que todo lo que le rodea transcurrieron nada más 10 años. O sea, no es un efecto, es un efecto completamente real. Para Pepe transcurrieron 10 años, o sea, al final acabaría siendo más joven que su hermano gemelo, ¿no? Y si en lugar de hermanos gemelos fueran, por ejemplo, el padre se va y deja a los hijos, a lo mejor el padre cuando regrese es más joven que sus hijos, ¿no? Eso es lo que pasaría. Muchas gracias. Damos la palabra a Emiliano. Sí, eso que decía de que, por ejemplo, si alguien se va en una nave y se va, por ejemplo, 20 años, que cuando en la Tierra pasarían 340 años, que sí pasa en una película que se llama Interestelar. Se oye. Y No oí la pregunta, oí nada más. Son como 20 años en la Tierra y así. ¿Podrías repetirla? Es que te oí muy bajito. Es que en la película de Interestelar hay una parte de que, por ejemplo, alguien se va, uno se va a otro planeta y ahí pasa una hora, pero en la Tierra pasan muchos años. Y pues sí, ¿no? Es como lo que decía. Bueno, está muy bien porque hay dos efectos de dilatación del tiempo relativista. El efecto acaba siendo el mismo, pero son por razones muy distintas. Uno es el efecto en la teoría especial de la relatividad, que es por moverte a cierta velocidad, por la diferencia de velocidad entre dos observadores, digamos, que miden tiempos distintos. El que sale en Interstellar tiene que ver más bien con el campo gravitacional. En la teoría general de la relatividad, tú puedes demostrar que si estás en un campo gravitacional, el tiempo transcurre más rápido para ti que para los que están lejos. Por ejemplo, los satélites del sistema GPS, que están más arriba que nosotros en el campo gravitacional de la Tierra, tienen un circuito corrector porque allá arriba el tiempo transcurre distinto que acá abajo por el campo gravitacional, no por la velocidad. Entonces, para medir el tiempo con la precisión que necesitan esos satélites, pues tienen un circuito de corrección, por ejemplo. Pero esa es una corrección por gravedad. Al final sí es lo mismo, pues transcurre el tiempo distinto según dónde esté el observador, parado en un campo gravitacional muy intenso o bien moviéndose a gran velocidad respecto a otro observador. Entonces son efectos distintos, pero al final pues acaba siendo igual, ¿no? Para unos transcurre más tiempo que para otros. Muy bien, muchas gracias. Damos la palabra a Arturo García. Sí, solo tenía una duda, es que yo sabía que, pues, el motor de curvatura de Star Trek, pues, o sea, no necesita, bueno, y también la métrica de Alcubierre, pues, intenta no violar las leyes de la física, ¿no? Pero, pues, ¿qué hay de la materia, pues, que no tiene energía positiva? Bueno, es que ese es justo el problema, tanto con los agujeros de gusano de Kip Thorne como con la métrica de Alcubierre. El problema es que para ponerlos en práctica, o sea, para deformar el espacio-tiempo de la manera adecuada para obtener el agujero de gusano o bien el warp drive de Alcubierre que te impulsa, que te arrastra como una ola a velocidades superiores a la de la luz, necesitarías que en ciertas regiones del espacio, en lugar de tener una cantidad de energía positiva, fuera negativa. El problema es que eso no existe. O sea, solo conocemos un fenómeno en el que vemos indirectamente los efectos de una región en las que se puede considerar que la densidad de energía se vuelve negativa. Por cierto, no tiene nada que ver con que sea buena o mala, ¿no? La energía que el que sea positivo o negativa es el signo algebraico, no tiene nada que ver con buenas vibras ni malas vibras. No es que sea fea la energía negativa, ¿no? Nada más el problema es que solo conocemos un efecto físico en el que vemos indirectamente lo que se esperaría ver si se está obteniendo una región de densidad de energía negativa, que se llama el efecto Casimir. El problema es que pues, son regiones muy chiquitas, se obtienen en cantidades muy pequeñitas y para los agujeros de gusano y la métrica de Alcubierre las necesitarías en grandes cantidades. Miguel dice que pues no, que eso no existe, ¿no? Entonces que no se puede hacer. Ahora, eso no es, el efecto del warp drive
no viola la teoría general de la relatividad, pero si uno se pone a ver, bueno, ¿cómo le hacemos para ponerlo en práctica? Entonces ahí sí, no es que viole leyes, es nada más requiere un tipo de materia que hasta donde sabemos no existe, ¿no? Sí, o sea, la energía negativa da el impulso, ¿no? Pero no existe. Bueno, digamos que deforma el espacio-tiempo de la manera adecuada para que tú te desplaces respecto a observadores lejanos a velocidades superiores a la de la luz, pero no existe, ese es el problema, ¿no? Sí, sí, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Lamentablemente sí, el tiempo nos está comiendo y no vamos a poder continuar con otras preguntas. Igual si nos quieren dejar en el chat ahorita sus preguntas y que más adelante nos puedan hacer favor de contestarlas, se los agradeceríamos. Entonces, por el momento damos finalizada esta conferencia. Muchísimas gracias por todo, gracias por su tiempo y a todos los asistentes, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.